Bueno, Franco, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Vivís cerca de acá, me dijiste. Más o menos. Más o menos. Más bien lejos. ¿Pero pensabas que era más lejos o no? No, no conocía el lugar. O sea, es la primera vez que vengo por esta zona. Bueno, así bienvenido que entonces. Muchísimas gracias. Bueno, en pocas palabras, y para quien no tiene ni idea, ¿qué es la genealogía? Bueno, en pocas palabras. No, todo lo que te quieras explayar, pero digo, para alguien que no sabe qué es. Por lo menos para definirlo y dejar claro qué es. Perfecto. Digamos, para definirlo así concretamente, es el estudio de los antepasados. Básicamente de un individuo o de un animal. Ajá. También. Digamos, es como la ciencia, la disciplina que se enfoca en las generaciones sucesivas de las personas. Generalmente de las personas, digo animales porque también es importante y de alguna manera se tiene en cuenta para el mundo animal, pero lo que hacemos nosotros es genealogía de las personas, ¿no? De las personas. De la familia. Entonces tiene mucho que ver con la historia de la familia también. Es un campo interesante, ¿no? O sea, la genealogía ha sido durante mucho tiempo tenida como la oveja negra, la mala de las ciencias sociales, porque, digamos, históricamente se la ha visto como muy vinculada, muy relacionado a lo que es la nobiliaria, ¿no? Es decir, al estudio de las clases nobles, de la aristocracia, digamos, ¿no? Entonces, O sea, ese sector solamente buscaba investigar su vida. Y tampoco investigar, porque esto, digamos, la genealogía existe desde hace, digamos, todas las civilizaciones empiezan con relatos genealógicos, pero, digamos, la genealogía nuestra, como la conocemos, se empezó a hacer en la Edad Media, ¿no? Donde los linajes principales, las familias encumbradas, buscaban ese origen que los legitime de alguna manera. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Los genealogistas de la Edad Media, de esta época, hacían genealogías que servían para eso, no para un fin científico, no existía la ciencia como tal, pero digo, en esta época, no con un fin del conocimiento, sino más bien con una forma de celebrar a estos linajes, que de hecho ponían el dinero para que estos investigadores hagan estas sagas, estas genealogías, que muchas veces eran... O sea, llegaban a personajes bíblicos, ¿no? O sea, cosas Ajá. que con el tiempo se ha ido viendo, Sí. bueno, esto no tiene ningún asidero científico. Por eso digo, desde siempre la genealogía ha tenido ha sido mal vista, sobre todo a partir del siglo XIX, porque el siglo XIX es el siglo de donde empiezan a proliferar las ideas de la libertad, de la igualdad. Entonces estas ciencias van a quedar relegadas, ¿no? La nobiliaria, la heráldica, la genealogía, todo lo que tiene que ver con la aristocracia, van a ir quedando relegadas y no va a ser sino hasta muy reciente que van a volver a tener una cuestión más, una presencia científica, ya netamente científica. O sea, en ese momento se usaba como para reafirmar su linaje. Más o menos. Entonces, digamos, con alguna razón, digo, algunas personas mantienen todavía este prejuicio con la genealogía pensando que todavía tiene que ver con eso y nada que ver. Nada que ver, digamos, hoy en día la genealogía es una ciencia, una disciplina que tiene su propio método, su propio objeto de estudio. Entonces, digamos... Constituida como ciencia. La queremos ver así, ¿no? Unos dicen que es como una ciencia auxiliar de la historia, ¿no? Pero bueno, sabemos que realmente tiene su propio objeto y su propia metodología también. ¿Todavía no está constituida como ciencia? Y yo digo que sí, yo digo que sí, yo afirmo que sí, pero la usamos más como, digamos, porque Bien. está la genealogía como ciencia, hay que tener en cuenta y dividir bien esto, ¿no? Tenemos la genealogía como disciplina independiente y la genealogía como instrumento de la historia. ¿Así se relaciona con la historia? Así la empezamos a utilizar ahora, porque es como que siempre los genealogistas y los historiadores se daban la espalda. Durante el siglo XX, digamos, hubo pocos historiadores, hay excepciones, ¿no? Pero pocos historiadores que se habían dedicado a la genealogía o que se habían fijado en eso y viceversa. Por ejemplo, muchos genealogistas referentes, no maestros, no son historiadores o no eran de formación de la historia, sino que eran médicos, había veterinarios incluso, los hay todavía y son muy buenos genealogistas, son excelentes, pero no tienen una formación en la historia. Por eso es como que desde hace mucho, de alguna manera, estas dos ramas que tienen mucho que ver, tienen todo que ver, han caminado un poco separadas, digamos, ¿no? ¿Y esto cómo se estudia? ¿O es por iniciativa para investigar? ¿O estudiando historia, como vos decís, me puedo volcar a esta investigación? Bueno, ¿Cómo es esa base de Bueno, eso, información? digamos, de alguna manera nos traslada a la pregunta de ¿para qué sirve? ¿Qué podemos hacer? O qué nos... Básicamente eso, ¿no? ¿Para qué sirve? La pregunta es interesante porque en principio la utilidad primigenia, lo primero que nos sirve la genealogía es para conocer nuestro origen. O sea, tanto nosotros de quien se investigue, ¿no? Porque digamos la historia es como el pasado, nuestra historia como forma colectiva, la genealogía es nuestra historia personal, porque hablamos de nuestros antepasados, investigamos eso justamente. Ok, sí. Entonces, y en términos históricos, ¿cómo nos sirve? Bueno, esto amerita, digamos que nos adentremos mucho en eso, pero
Para mí, personalmente, me parece muy interesante porque, digamos, la historiografía va avanzando todo el tiempo. Ajá. Siempre decimos que los historiadores retoman temas que ya se han tratado porque la contemporaneidad, digamos, de alguna manera nos tira, nos pregunta, nos da nuevos problemas. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, los caudillos, por decirte un ejemplo, nosotros los caudillos, en algún momento se los ha trabajado como representación de la identidad riojana. Entonces, cuando la historiografía va avanzando, nosotros por lo menos nos planteamos esto, es repensar esto de los caudillos, repensar nuestra historia, ciertos próceres, ¿no? Se van planteando nuevos problemas en función de nuestra actualidad, ¿no? Por ejemplo, vivimos hoy en un mundo contemporáneo, globalizado, entonces la historia se piensa ya no tanto en niveles locales, nacionales, sino globales. Y la genealogía, en uno de estos tantos nuevos enfoques historiográficos actuales, tiene mucho potencial explicativo, porque, por ejemplo, ahora lo que ha proliferado mucho es la microhistoria, lo que han hecho los italianos en los 60, y la microhistoria lo que hace es ver una reducción de escala, ¿no? Una reducción de escala donde lo que hace, en vez de ver grandes estructuras, nos centramos en los actores, en las pequeñas personas, bien. en los actores, personajes que formaron parte de ese momento de la historia. Pero no solamente los próceres, no solamente las grandes figuras, sino el anónimo, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos genealogía, por ejemplo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, era un gran prócer, era un campesino, un comerciante, ¿no? Entonces el genealogista, sin querer, tal vez ha tenido esa metodología muy a chica escala, por decirlo de alguna manera, que hoy en día tiene una aplicación excelente para las nuevas perspectivas historiográficas, métodos relacionales, microhistoria, la historia de la familia. La genealogía está muy presente hoy en día y tiene mucho potencial que todavía de alguna manera no ha sido explotado del todo, ¿no? Sí, yo la verdad no había escuchado nunca puntualmente, pero esto ¿tiene su largo tiempo de investigación o es algo que se pueda resolver rápido? No. Me pasó por experiencia y hay genealogistas que demoran años en resolver quién era hijo de quién. Una pequeña filiación. ¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo, si yo quiero rastrear mi apellido, ¿cuál sería tu fuente? ¿Dónde vas a investigar? ¿Cuáles serían, si tenés que poner los pasos a seguir? Bueno, el método elemental es partir de como la historia, ¿no? Se parte de lo que se sabe hacia lo que no se sabe. Por ejemplo, si queremos investigar tu árbol genealógico, vos por ahí sabes tus padres, tus abuelos y no más allá. Sí. Pero con esos datos es digamos, la base hacia donde vamos a partir. Conociendo el nombre de tu abuelo, de tu padre, bueno, ya vemos a partir de eso que sabemos hacia lo que no sabemos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de, digamos, el genealogista tiene como una de las fuentes principales son las actas parroquiales. Ajá. Que lo que registran que es lo mismo que hace el registro civil hoy, ¿no? El nacimiento, el matrimonio y la muerte, que son tres eventos elementales en la vida de todas las personas. Digamos, eso es lo primero que nos acercamos. El nacimiento, el matrimonio y la muerte. Entonces me interesa saber, por ejemplo, de tu abuelo cuándo nace, cuándo muere y cuándo se casa. Partiendo de ahí, podemos agregar muchos otros datos, ¿no? ¿Qué hizo? Si tuvo alguna otra, por decirlo de alguna manera, actuación importante en su vida o no. Ajá. Porque, digamos, las personas dejan escaso registro documental, sobre todo las personas anónimas. Como digo, la historia siempre se ha centrado en los próceres, en la gente que ha hecho mucho, pero nosotros desde la genealogía y desde estas otras metodologías más a pequeña escala, nos centramos en estos anónimos, ¿no? En las personas que aparentemente no han tenido ninguna actuación en la historia, ¿no? Pero realmente sí, y tienen muchas veces que no sabemos. Me decís esto de estos libros parroquiales. Pero, ¿y si no me anoté en la iglesia o no me casé o no pasé por ahí? ¿Cómo? Ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas. Donde no hay iglesia o cuando no había iglesia. ¿Cómo es ese? Bueno, hay muchos casos. Digamos, lo ideal sería encontrar, digamos, por lo menos estos tres eventos. Esa es la primera. Claro. Sí. Mínimo, me interesa saber cuándo nací. No yo, sino el antepasado que se investiga cuándo nació, más o menos. Situarlo generacionalmente, darle un nacimiento y una fecha de muerte. Eso, por lo menos, para situarlo en una línea del tiempo. Como te digo, a partir de ahí ya podemos ir complementando con muchos otros datos, pero lo elemental siempre es esas tres cosas, ¿no? Y como me preguntas vos, ¿qué pasa cuando no hay iglesia, no hay cristianismo, no hay registro? Bueno, ahí esa es la limitación, o sea, la genealogía más o menos se puede, o por lo menos según mi experiencia, hacemos una genealogía que no, generalmente estos linajes que se llegan a estudiar y que
pueden saberse hasta muchas generaciones arriba, no se extienden más atrás del siglo XV, siglo XVI. Es muy difícil rastrear para atrás porque hay poca fuente, ya es distinto. Por eso digo, hay un límite. Yo nunca he llegado tan arriba en ciertas investigaciones porque yo me centro más que nada en La Rioja. Y en La Rioja también, desde la fundación, bueno, para atrás ya es difícil. Nos situemos en Europa, que tienen historias desde hace miles de años, entonces es difícil trazar una genealogía que me lleve hasta Adán y Eva, no es imposible. No existe. No, obviamente, entonces, porque no hay un registro escrito. Por eso digo, ahí vuelvo a lo que digo al principio. Por ese motivo de que muchos genealogistas en cierta época de la historia han hecho genealogías irreales, es que a los genealogistas se los ha tenido como poco serio. Entonces ahí está el problema. Ahora, volviendo a lo que me preguntas, ¿qué hacemos cuando no tenemos documentos elementales? Bueno, siempre hay pruebas, rastros secundarios, ¿no? O sea, ¿por ejemplo? Buena pregunta. A ver, Ivana nació tal día, pero yo no sé quiénes son sus padres, porque justo encontré su acta de bautismo y no dice quiénes son los padres. Por algún motivo no dice quiénes son. No se casó, no sé qué pasó con Ivana. Pero sé que Ivana es hermana de María. Y tengo el acta de bautismo de María, y María era hija de Juan y de otra María, por decirte. Entonces ya sé que Ivana es muy probablemente, casi con seguridad, sea hija de Juan y María. Entonces, como te digo, cuando no tenemos ciertas pistas, buscamos al lateral, ¿no? Y pruebas colaterales o, por decirlo de alguna forma, documentación que en principio uno no buscaría para investigar a Ivana. Sí. Pero sí nos sirven porque, digamos, cuando nos centramos en Ivana hay problemas, porque no está su documentación o lo que fuera. Entonces, con pistas colaterales es posible reconstruir genealogías muchas veces. Por eso yo siempre tengo una admiración muy grande por los genealogistas, porque ellos ven todo. El historiador generalmente, digamos, busca un tema, investiga, se centra ahí. En cambio, el genealogista agarra todos los libros parroquiales, los ve todo. ¿Hay una grieta ahí entre historiador y genealogista? No diría que no, pero digo, yo conozco muchos genealogistas y sé que son muy rigurosos. Los que trabajan, digamos, hace mucho tiempo son muy rigurosos en cuanto a que quieren ver todo, les interesa todo. Tengo un padrón, tengo libros parroquiales, tengo juicios, los quiere ver todo. Entonces, bueno, eso también te da como un asidero en tanto a reconstrucción de familia, porque tenés mucha información. El genealogista se caracteriza por eso. Me decís que, bueno, te enfocas en La Rioja, pero viniendo acá, ¿hay apellidos riojanos? Bueno, a ver, definamos qué queremos decir con apellidos riojanos, porque tal vez, a ver, nos situamos como apellidos riojanos a los que estaban antes de la conquista. Ajá. Los prehispánicos, ponele que le llamemos riojanos, existen, sí. Hay. Por ejemplo, creo que uno que todos conocemos, o algunos más o menos conocidos, y muy prolíficos son, por ejemplo, Abayay, Chumbita. Chumbita, eso estaba por decir, sí. Son apellidos indígenas, y que, o sea, digamos, los indios no tenían apellido, pero los españoles, a través de ese proceso complejo de aculturación, les han adjudicado apellidos y ellos mismos los han tomado. O sea, ellos no tenían apellidos antes de la llegada del español, pero con ese choque cultural, con el tiempo los han adoptado. Y esos nombres... O sea, ellos le pusieron esos apellidos. Claro, porque los pueblos indígenas no usaban apellidos, tenían nombres, ¿no? Entonces, generalmente esos que hoy son apellidos eran nombres de caciques o de pueblos, y que han quedado hoy como apellidos. Ah, ok, entiendo, bien. Eso en el caso de los apellidos indígenos, bueno. Claro, el que lideraba todo eso se usó ese nombre como apellido, que esos serían como los más tradicionales de acá. Claro, digamos que se los imponen, no es tanto que ellos lo eligen, No, es una cuestión compleja bien. También, ¿no? O sea, no nos queremos pelear. Violenta más que compleja, sí, pero bueno. Sí, hay mucho complejo, ¿no? O sea, es tanto violento como, por ti, es una cuestión, la aculturación es bilateral, o sea, la cultura dominante, la española, impone ciertas marcas de dominación al indio o al negro, pero del otro lado no es receptivo, pasivo, también tienen su propia agencia, como se le dice, ellos adoptan apellidos, identidades, reconstruyen. Entonces es también interesante verlo así, no como una cuestión que solamente se le impone, sino que hay una receptividad del otro lado. Por eso digo, estos apellidos también han sido adoptados por algunos indios. Ya en el siglo XVIII, Abayay, por ejemplo, es uno de los apellidos indios más comunes y más antiguos. Porque hubo caciques, hubo pueblos, como Chumbita, por ejemplo, es el nombre de un cacique. Lo mismo que Chantán, Abayay, bueno, hay otros casos. Y que hoy son apellidos. Pero tenemos también los apellidos que son tan comunes hoy, ¿no? Que son generalmente españoles, y que son, siguiendo tu pregunta, apellidos riojanos son los que se formaron acá. Por ejemplo, Bazán. A mí me encanta la historia de los Bazán. Yo siempre digo, es una historia novelesca, cómo llegan los Bazán a América. Quiero conocerle la historia, a ver. Y cómo llegan a La Rioja. Bueno, Bazán
Bazán son descendientes, digamos, el apellido llega al Tucumán, Argentina, si se quiere, a través del conquistador Juan Gregorio Bazán, que llega con Juan Núñez del Prado en la primera hora de la conquista. Estamos hablando de mediados del siglo XVI, antes de la fundación de La Rioja, 1560, 550, cuando se radicaron los primeros colonizadores. Ahí llega Bazán, y él llega solo, digamos, él tenía su familia en España, él llega con el oidor Matienzo, si no me equivoco, no, el oidor Lagasca, que fue uno de los funcionarios más importantes coloniales de esta primera hora. Él llega con él y se instala primero en Lima, en Perú, donde va a participar en las batallas, allí en las guerras contra los Pizarros, y luego cuando se hacen las primeras expediciones al Tucumán desde Perú, allí entra Bazán, con muchos otros, obviamente, que también son apellidos que aún hoy existen y que llegan luego a La Rioja. Bazán allí, digamos, se va a desempeñar como funcionario, participa en distintas fundaciones de ciudades, por ejemplo, Barco, que es la primera ciudad que se funda, que es la antecesora de Santiago del Estero, Barco, que se le llamaba. Allí participa Bazán, está también en la fundación de Córdoba, si no me equivoco. Entonces un tipo digamos, fue muy importante en esta primera hora de la conquista. ¿Qué pasa? En el año 1569, si mal no recuerdo, llega desde España la familia de Bazán, es decir, él trae a su familia una vez que la zona está pacificada. Bien, sí. Ven la familia, viene a Lima y él los va a buscar. Él va, encuentra con su esposa, sus hijos, conoce a sus nietos, debe haber sido muy emotivo, ¿no? Y cuando vuelven, los interceptan los indios en Jujuy y le dan muerte a Bazán y al yerno que venía de España, a Diego Gómez de Pedraza. Entonces quedan las dos mujeres, la mujer y la hija con los nietos chiquitos. Con los nietos, claro. Nos imaginemos, ¿no? En Tucumán en esa época, apenas poblado, o sea, debe haber sido muy fuerte, y las crónicas, las fuentes que quedan dicen que las mujeres se salvan de milagro. Ellas logran salvarse de milagro, y es por una mujer, la hija de Juan Gregorio Bazán, María Bazán de Plasencia, que ella traspasa el apellido. Por ejemplo, hoy es muy común pensar que el apellido se traspasa de forma patrilineal. Uno recibe el apellido de su padre y mi padre de su padre y así. Bueno, en ese momento era más flexible. No quiere decir que no existían normas de uso de nombre, que cada uno puede llamarse como quiera, no. Pero el tema de los apellidos era bastante flexible, en tanto que uno elegía apellidos de la madre, de los abuelos, ¿me explico? Sí. Entonces, por ejemplo, la hija de Bazán, ella traspasa su apellido a la nieta del conquistador. Entonces ellos forman el apellido Bazán de Pedraza, que es el apellido compuesto que, digamos, de alguna manera nace aquí en La Rioja, si se quiere, porque cuando se funda La Rioja en 1591, en esa expedición vino Alonso de Tula Servín, que era el suegro de Bazán, perdón, el suegro de Gómez de Pedraza, que a su vez era el suegro de Bazán, es decir, era el esposo de una de las nietas. Y ese matrimonio de Tula Servín con Bazán forman el linaje Bazán de Pedraza, que es el apellido que hasta el día de hoy conocemos. Y que ellos llegan en el momento de la fundación. Y lo que me llama la atención es que Alonso de Tula Servín no traspasa su apellido. Las hijas sobre todo, las hijas mujeres van a ser Bazán de Pedraza, los hijos Tula Bazán, por ejemplo. Hay una mezcla ahí de... Por eso a veces es difícil en genealogía, cuando nos vamos muy atrás, de seguir familias, porque hay veces que aparecen con distintos apellidos, o los padres tienen un apellido, la madre tiene... Es complicado, ¿no? ¿Y cómo haces para hilar, para rastrear eso si tienen apellidos diferentes? Bueno, ahí está lo que te decía de los genealogistas, que tienen esa capacidad de ver todo y de hacer ese hilado tan chiquito, que parece imposible. Pues como que se va bifurcando. Yo lo veo las fuentes del siglo XVI y pienso, por ejemplo, en Jorge Serrano Redonet, que es uno de los genealogistas más magníficos que ha investigado a muchas familias riojanas. Ajá. Digo, ¿cómo ha hecho él? Porque él trabajó antes de las computadoras, de la IA. Eran personas que trabajaban con documentos, copiaban, hacían y pasaban la vida. Y gracias a ese trabajo es que, digamos, conocemos esa historia. Obviamente quedan muchas por hacer, pero, por ejemplo, citando a Serrano, él nos ha dejado mucha genealogía, y él es el autor de un libro que se llama justamente La sangre del conquistador Juan Gregorio Bazán. Y ahí está toda la historia de Bazán documentada hasta más no poder, y toda la descendencia hasta el siglo XVIII. O sea, el tipo ha hecho un trabajo impresionante. Uh-huh. Y quien ha sabido capitalizar esto, sí, y te hago un paréntesis que me encanta siempre citar, es Roxana Boisadox. Ella ha investigado mucho La Rioja del siglo... ella es antropóloga, ¿no? Y ella ha trabajado el siglo XVIII, La Rioja, el siglo XVII, y se ha basado mucho en esas genealogías de Serrano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
me interesa decirlo y tenerlo presente porque Roxana lo que ha logrado es justamente lo que yo siempre digo, que los historiadores logren capitalizar ese conocimiento que los genealogistas construyen, quizás sin saber o sin pensar en problemáticas historiográficas, pero nos dejan un campo increíble de fuentes, de datos, de filiaciones, de genealogía. Y bueno, Roxana lo ha hecho muy bien cuando, por ejemplo, hace poco he leído su tesis doctoral, Sí. y es magnífico como ella a través de problemas antropológicos toma la genealogía como instrumento de su análisis. Entonces eso es lo que, digamos, esa utilidad actual que tiene la genealogía para la historia, pero no solo para la historia, como digo, para la antropología, la sociología. Un expresidente de nuestro país dijo que los argentinos habíamos venido en barco, no sé si te acuerdas de esa célebre frase, Sí. no tan célebre él. ¿Qué tan cierto es esa afirmación o esa frase en realidad? Bueno, es interesante verlo desde La Rioja. A ver. Porque, digamos, esa idea de que el argentino es europeo, que desciende del barco, como dijo el presidente en ese momento, bueno, sí, es cierto. O sea, es cierto en dos niveles, que sí han venido muchísimos inmigrantes a la Argentina, eso es cierto. Y entonces la mayoría tenemos un antepasado inmigrante. Y también es cierto que la historia argentina y la identidad nacional se ha construido en base a esa idea del argentino blanco. Por eso nuestra historia, de alguna manera, comienza en 1810. O sea, no quiero decir que comience en 1810, sino que nuestra identidad nacional parte de ahí, del grito revolucionario y para adelante. En cambio, países como Perú o México tienen muy presente su pasado prehispánico, muy presente. Cosa que Argentina no, nosotros todavía luchamos con la visibilización de los indios, de los negros, de las minorías, pero en cambio en otros países no. Entonces, digamos... O sea, era cierto eso de que los argentinos vinieron en barco. Pero visto desde La Rioja tal vez no es tan así, porque acá no llegaron tantos inmigrantes. Acá no hubo tanto impacto étnico del inmigrante que haya cambiado drásticamente el componente racial, si se quiere, étnico. ¿Qué impacto tuvo esa inmigración? Y Entonces, casi nula acá, muy poca, porque no vinieron tantos inmigrantes, todos quedaron la mayoría en Buenos Aires, en Santa Fe, Córdoba, en todas estas grandes ciudades, y no vinieron tanto a La Rioja. Entonces aquí como que no hubo, o sea, eso que dijo el presidente no aplica tanto para esta zona. Es una mirada más centralista, entonces. Porteñocéntrica, diría. Ya que estamos hablando de eso. Porque, claro, acá no hubo mucho inmigrante. Estamos hablando de La Rioja. Si nos paramos en Jujuy, en Salta, yo diría que todavía menos. Porque ahí es todavía más fuerte el componente indígena, por ejemplo. Sí. Entonces, es matizable esa afirmación, ¿no? Porque aplica tal vez para una parte del país, pero no para la nuestra, tal vez. O no tanto. Bien. Por ahí puede ser de esas personas que después se fueron a la provincia, pero no propiamente los inmigrantes. Bueno, viste que quedaron como los que continuaban en la genealogía. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tengo inmigrantes en mi ascendencia, pero no vinieron a La Rioja, sino que vinieron a Buenos Aires, luego los hijos, los nietos, se vinieron para acá hace poquito. Mi mamá es de Buenos Aires. Entonces, digamos, hay sangre inmigrante, pero que vino mucho después, no en ese momento. Entonces también hay que verlo a través del tiempo, ¿no? O sea, si bien no hubo inmigrantes, con el correr del siglo XX, lo que va del XXI, han ido viniendo muchos descendientes de inmigrantes y gente de otros lugares, que sí ha ido modificando ese componente tradicional riojano. Y también están los africanos. ¿Qué impacto tuvieron en La Rioja? Mucho. ¿Por qué? Mucho, porque La Rioja, por ejemplo, nos situamos en 1814, no me quiero confundir, se hace un padrón y... 1795, que es un padrón que se hace para La Rioja, y ahí donde dice, o sea, más o menos se indica el componente étnico de todos los empadronados. Y los afrodescendientes eran algo así como más del 40%, esclavos y libres. Entonces, ¿dónde están eso? O sea, esa casi mitad de la población riojana hace 200 años que era afrodescendiente? Sí. ¿Qué pasó? Acá estamos. Está en nuestras venas. Acá estamos, claro, no es que hay una visión tradicional que, bueno, ya se ha discutido mucho, que decía que el negro no existía en Argentina, como que se perdió, se murió, desapareció. O sea, nos ocultaron parte de nuestra historia. Vuelvo a lo que dije recién, la historiografía argentina, nuestra identidad se para desde la Argentina blanca, entonces todo tenía que ir para ese lado, digamos, entonces nadie se ha puesto a ver qué había de las otras etnias, porque somos blancos. O por lo menos se ha querido demostrar eso, ¿no? Y nosotros cuando vemos en La Rioja los afrodescendientes, o sea, es impresionante. Por ejemplo, a ver, te doy un ejemplo concreto. Con un amigo, Víctor Vega, hemos hecho una investigación hace poquito sobre Patricio del Sacramento, que era un afrodescendiente muy interesante acá en La Rioja. Digo, ver la figura de un afrodescendiente destacado nos ha hecho ver
un mundo de afrodescendientes, un mundo, o sea, una cosa de que había muchas personas que tenían apellidos emblemáticos como los Dávila, por ejemplo, pero que eran afrodescendientes y estaban allí en la sociedad, no es que estaban relegados, participaban, votaban, eran militares, eran curas, estaban allí presentes. Simplemente que cuando uno ve la fuente del siglo XIX, por decirte, fines del siglo XIX, Sí. vemos a Dávila y que está ahí y pensamos, bueno, debe ser aún de la familia esta tradicional. Y no, eran los afrodescendientes que estaban allí. Hay un influencer que yo veo mucho en redes sociales que él habla de esta Argentina mayón, ¿no? Y porque me acuerdo que vos deciste pararse desde la mirada del argentino blanco, pero ha sido para ocultar, ¿por qué? ¿Por racismo? ¿Por negarlo? ¿Porque no querían que nos veamos así? ¿Cuál sentís que ha sido la intención de ocultar esa parte de la historia? Y bueno, yo creo que nuestros padres, digamos, los que han creado la República y la Constitución, Mitre, Sarmiento, que se han pensado eso. O sea, la visión que vence acá en la Argentina del siglo XIX es la postura liberal. O sea, el federalismo, lo que pensaban los caudillos, el mantener la tradición. Bueno, eso es la parte que pierde, es el bando que pierde, y los que triunfan son los liberales que traen esa idea europeísta, ¿no? Por ejemplo, Alberti escribe la Constitución, dice, o sea, el proyecto de Constitución, proponiendo que traigan a los inmigrantes, que traigan a todos los europeos y empezar de vuelta, era una cosa así, ¿no? Entonces, todo lo indio, todo lo negro quedó totalmente sepultado, pero no significa que ellos hayan estado sepultados, sino que esa identidad quedó olvidada. Y los mismos afrodescendientes no decían, yo soy nieto de un esclavo, yo vengo de... No, claro. No convenía, hay un momento en el que no convenía ser negro. Vos es que decís liberal y trae cosas de afuera, me parece que estamos viviendo la época actual, liberal y trae cosas de afuera. Me interesa saber qué parentesco existía entre Sarmiento y Facundo. Ah, qué interesante. Bueno, no te lo sé decir así, si eran primos segundo, tercero, cuarto, Okay. pero ambos, tanto Facundo Quiroga como Sarmiento, eran parientes. No sé si lo sabían, eso sería interesante. Yo no tenía idea. Ah, bueno, mira, no sé si ellos sabían eso, no lo sé, sinceramente, pero que lo eran. Porque ambos son de San Juan, digamos, provienen de San Juan, el padre de Facundo Quiroga era sanjuanino, y Sarmiento también, y vienen de una familia que usaba ambos apellidos, Quiroga Sarmiento. Entonces unos quedan como Sarmiento, que es la llama de Domingo Faustino, y otros quedan con el apellido Quiroga. De nuevo, lo que te digo recién, esto de heredar los apellidos a veces es como aleatorio, parece que no obedece a ciertas normas. Cada uno toma el apellido que le gusta, no sé muy bien a qué obedece, pero es interesante verlo también en esas pequeñeces. Y en el caso de la familia de Quiroga y Sarmiento eran, digamos, de un mismo tronco. Mira. Y que eran Quiroga Sarmiento. De hecho, uno de los curas muy importantes en San Juan utilizaba estos dos apellidos, Quiroga Sarmiento, y creo que era tío de Domingo Faustino. O sea, es un apellido que todavía se extendió hasta finales del siglo XVIII, lo seguían usando. Y de ahí vienen ambos, o sea, tienen un parentesco. ¿Pero se sabe por qué se quiso dividir, por ejemplo, ese apellido, o era solo por gusto? Bueno, no. nosotros Quiroga y ustedes Sarmiento, fue como... Bueno, eso es lo que no te lo sé decir, pero o sea, nosotros seguimos, por ejemplo, eso es la minuciosidad del genealogista, que al mismo tiempo se extiende en el tiempo. Por ejemplo, vamos al siglo XVII y eran Quiroga Sarmiento. Y vamos a final del siglo XVIII y eran Quiroga y otros eran Sarmiento. ¿Por qué? Ah, ahí hay un Entonces, eslabón perdido. Claro, el reto es saber por qué. No te sé decir, y no creo que alguien pueda, esto que me decís vos, si decidían vos para allá, pero no, esa la fuente no lo dicen, es cuestión de ir dilucidando. Claro. Pero lo cierto era que eran de una misma familia, del mismo tronco, que en algún momento, en la división familiar, van adoptando distintos apellidos. Aparte, los apellidos compuestos eran muy comunes en la época colonial. Ortiz de Ocampo, Bazán de Pedraza, Vera, Bustamante. Entonces, cuando pasa el siglo XVIII y vamos al siglo XIX, como te digo, que es esa parte en la que ya se empiezan a dejar de lado estas ideas nobiliarias, todo colonial, sí, porque es el siglo de la igualdad, de la revolución. Al mismo tiempo se va perdiendo esto de los apellidos. Algunos quedan, ojo, algunos prevalecen. Pero la mayoría como que se disuelve. La mayoría se disuelve, ¿no? Y al mismo tiempo se disuelve esa identidad linajística muy del antiguo régimen, muy colonial. Mira. Que ya con el siglo XIX se va de alguna manera diluyendo. Aunque en La Rioja permanece bastante. La Rioja es como que ha tardado mucho en modernizarse, digamos, durante el siglo XIX. Y esta idea de la familia, de la sangre, del linaje prevalece durante mucho tiempo. Todavía hasta el siglo XX. Estoy... como anonadada
Porque qué bueno es saber esto, porque uno cree que los apellidos son así, como que siempre fueron igual, pero esta concepción del linaje, más, la verdad no tenía idea. Y si te pregunto si el Chacho y Victoria Romero eran hermanos, ¿qué me decís? Vamos a un corte, por favor. Se puede. No, es un tema muy interesante. Hace poco lo he estado hablando con Cabral, que es un genealogista muy conocido acá en La Rioja. Le mando un saludo a Alfredo. Y yo le comentaba esto y él como que no lo sabía, quedó ahí como eran hermanastros. Yo le conté a Alfredo. Para darme detalles. Claro, y él me quedó así, en serio, no me supo bien qué responder. Ya le quedé en pasar la información bien concreta. Pero sí, eran hermanastros. Y esto lo estaba hablando el otro día con Leo, que me parece bárbaro como, a ver, ese dato de que eran hermanastros, que no cambia nada en la vida del Chacho, todo lo que hizo y todo lo demás, sino que lo que, digamos, durante muchos años se ha escrito cómo se conocieron el Chacho y Victoria, ¿no? Que se ha ahondado tal vez en esta parte romántica de la mujer bella y del gaucho valiente que le conquista, todo muy romantizado. Siempre nosotras somos las bellas y ellos los valientes. Sí. Bueno, y eso se ha ahondado tanto en eso que cuando vemos que realmente no eran hermanastros, o sea, los padres estaban casados y lo más probable es que ellos se conocieron allí dentro del rancho de chicos. O sea, no eran hermanos de sangre, sino de vínculo de padres. Exacto, te explico. De hecho, es muy interesante la parte del Chacho porque los padres del Chacho Peñalosa, Juan Esteban Peñalosa y Úrsula Rivero, cuando se van a casar, es un lío total, porque el abuelo del Chacho, el padre del novio, se había opuesto a la boda, no quería para nada que el hijo se casara con Úrsula Rivero, que la tenían como una mujer de baja esfera. Entonces hay un juicio donde el tío abuelo del Chacho, que siempre se dice que él es el que le pone Chacho, Vicente Peñalosa, que era sacerdote, él era el representante del hermano en el juicio que llevan a cabo contra Úrsula Rivero para evitar que se casen. Pero el problema es que ella ya estaba embarazada, entonces fue un tema largo. Y de ese matrimonio, ella ya estaba embarazada del Chacho. Probablemente sí, porque esto fue en 1797, 1798, y por esa época es que nace el Chacho. Sí, es que no había nacido ya. Entonces, como que estaban impugnando un matrimonio que ya tenían hijos. Es bastante complejo. Bueno, de ese matrimonio tan complicado nace Ángel Vicente Peñalosa, y según dice Víctor Robledo, y lo seguimos en esto, que el padre lo termina desheredando al padre del Chacho, y por eso ellos nacen en Guaja. El Chacho nace en Guaja, que era el límite de las posesiones de los Peñalosa. Nacen fuera de las propiedades. Entonces, como que tiene que ver con esto, de que el matrimonio entre Úrsula y Juan Esteban era problemático porque la familia se oponía. Bueno, muere Juan Esteban Peñalosa tiempo después y Úrsula queda viuda, con varios hijos, algunos chicos, y se vuelve a casar. Solamente que ese segundo matrimonio de Úrsula Rivero no está registrado. Bueno, lo que vos me decías recién, ¿qué pasa cuando no hay? Claro. Es un buen ejemplo, mira, para explicarte, no lo había pensado, pero lo que decíamos recién. ¿Qué pasa? No está Estaba como en concubinato, digamos. No, sí se casaron. Pero no lo registraron. Pero eso no significa que no se hayan casado. Puede haber pasado que se perdió la acta, no se olvidaron, lo que fuera. Pero sí se casaron. ¿Y por qué? Porque podemos asegurar que sí se casaron si no hay un acta. Bueno, ahí de vuelta vamos a las fuentes, los que nos aportan otros indicios. Cuando el Chacho Peñalosa se casa con Victoria Romero, su hermanastra, el acta dice, eran parientes afinidad, no consanguinidad, en primer grado. Y el primer grado de consanguinidad canónica es de hermano. Entonces ahí está clarito, eran hermanos, pero no dice nada más el acta. Lo que sí está registrado es el acta de defunción del padre de Victoria Romero, Bartolomé Romero. Y cuando él se muere, en 1825, si no me equivoco, ya se habían casado el Chacho y Victoria. Cuando él se muere dice que era viudo que su esposa, la que queda viuda, era Úrsula Rivero. El padre de Victoria, cuando se muere, dice que que deja viuda a Úrsula Rivero, la madre del Chacho. Mira. Ahí está. O sea, como digo, no se casaron, pero esos dos indicios, el acta de matrimonio del Chacho y el acta de defunción del padre de Victoria Romero, indican que eran hermanastros. O sea, es como que son complementarias, nos dan ese dato que si lo buscásemos así por individual, no lo podríamos encontrar, porque no está ese matrimonio. Entonces, de vuelta, por esa fuente indirecta, logramos saber ese parentesco. Y así con muchas otras cosas, ¿no? O sea, digo, eso es lo que tiene la genealogía. Claro, es como el LAM de los historiadores, digamos, porque es como que tenés todo ahí. Claro. Me encanta. Hay algo que mencionaste hace un rato, que decías esto de rastrear los apellidos, o si yo no salí en mi acta.
puede ser que mi hermana tenía esos datos. ¿Cómo se hace, por ejemplo, con los chicos o a las personas que son adoptadas o los hijos abandonados? Es magnífica tu pregunta porque ahí generalmente no podemos avanzar. Por ejemplo, he visto muchísimas actas de matrimonio, por ejemplo, que dicen, bueno, se casó Ivana, hija adoptiva o incluso dice de padres no conocidos. Y cuando dice de padres no conocidos, y esto siempre volvemos, realmente los padres eran bien conocidos, pero convenía no nombrarlos porque no estaban casados, porque eran de una relación extramatrimonial o lo que fuera, no conocidos. O para ocultar ese nacimiento ilegítimo, por ejemplo, se adoptaba. Entonces, yo tenía un hijo no reconocido, ilegítimo, encima fuera del matrimonio, sí. Lo adoptaba mi hermana soltera. Hijo adoptivo de ella y ya está. O pasaba en una época que la hija menor tenía un hijo y lo adoptaba, lo anotaban como hijo de los abuelos. Claro, hay casos, hay muchos casos así. Y esto, ahora nos preguntamos, ¿para qué? Bueno, en ese tiempo, digamos, estas cuestiones del matrimonio y de la familia, o sea, eran principales. Es decir, un nacimiento ilegítimo era terrible. Era terrible. Hoy, tal vez. Pero antes era, sobre todo para las familias importantes, las de élite. ¿Hay algún conocido así de esas familias importantes que tenga una historia así? Hay muchas, pero... contame. Bueno, justo te nombré a Roxana, vamos al siglo XIX, después de la fundación de La Rioja, Roxana Boisadox tiene un trabajo muy interesante sobre Juana Bazán de Pedraza, si mal no recuerdo, espero que no me esté equivocando, y trabaja ahí sobre eso, que ella parece que tenía amoríos con otro tipo. Hay una cuestión rara, entonces como que la familia, o sea, tenemos una mujer ahí que tenía como un pasado medio complicado, y los nietos, los bisnietos siempre evitan mencionarla, o sea, ella era importante porque era Bazán de Pedraza, era portadora de un linaje importantísimo, y le transmite ese linaje a sus hijos, a sus nietos y a todos sus descendientes, porque era descendiente del conquistador Juan Gregorio Bazán. Entonces los descendientes de ella la evitan nombrar porque justamente era como una persona tal vez tenida por la familia como una mujer oscura, bueno, lo que fuera que se quiera, porque tuvo prácticas fuera del matrimonio, fuera de la moral cristiana aceptada. Entonces... O sea que si hubiese tenido así hijos fuera, no habría forma de rastrearlo en el caso... Todo lo que no se escribe como que no existe, entonces no puedes indagar. A veces quedan indicios, a veces no. Es buena tu pregunta, porque a ver, ¿qué hacemos con lo que pasó y no está registrado? ¿No pasó o pasó? Dicen que la historia siempre le escriben lo que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Hay una frase que dice más o menos algo así, pero si no está escrito, ¿cómo haces para saber? Ya hay un vacío donde tenés que volver a replantear esto de la historia. No es, cuando nosotros decimos la historia es la ciencia del pasado, y es falso, ¿no? La historia no es la ciencia del pasado, es la ciencia de los restos del pasado. Nosotros no estudiamos el pasado porque no existe, sino lo que queda. Entonces a través de eso podemos reconstruir lo que pasó, pero cuando no queda, bueno, no sé, ahí donde me mataste tal vez, porque está bien, hay muchas es cosas. Me hace pensar mucho, hay muchas cosas que uno quiere saber, que quiere, a ver, quién... Si tú, justo lo que estamos hablando, si Ramírez de Velasco, por este nombre, tuvo hijos naturales, y no sé, no hay fuentes o es difícil, o bueno, ahí no se puede saber. Pero hay muchísimas, sin duda que hay muchísimas cosas que pasaron y que no las podemos saber, ya sea porque se perdieron o porque voluntariamente durante la historia se ha querido ocultarlo. Se han robado fuentes o lo que fuera. Entonces hoy no lo sabemos, sea lo que fuera. Y tampoco podemos saber si alguien pudo manipular esos escritos o esos documentos. Bueno, hay una ciencia que se ocupa de eso, ¿no? Hay la diplomática, o sea, trabaja con la autenticidad de los documentos, o sea, se especifica, se centra en estudiar la documentación y de dilucidar si es auténtica o no. O estuvo alterada. Claro, y eso los filólogos, por ejemplo, también trabajan mucho con esta fuente, digamos, el análisis crítico, ¿no? O sea, ver si estas fuentes efectivamente son auténticas o dicen lo que es y no lo que se quiere que diga. Por ejemplo, un caso muy interesante de eso es la donación de Constantino, que es lo que supuestamente los papas durante toda la época, de muchos siglos, decían que tenían un documento en el que el emperador Constantino le cedía el Vaticano y todas esas tierras, y ellos como por legitimidad, o sea, legitiman esa posesión de estas tierras a través de ese documento, que durante el Renacimiento se descubrió que era falso. Entonces, bueno, también como decimos, como sabemos, porque hay una ciencia que se ocupa de eso, de los documentos. Si yo te pregunto, San Martín era hijo de una india, ¿vos qué me decís? Es debatible, pero es un tema que ya ha despertado muchas plumas, mucho debate, mucho
todo, ¿no? Porque estamos hablando del padre de la patria, ¿no? Y que hay una teoría que dice que era hijo de una india. Pero ¿por qué es debatible? Porque hay quienes lo creen y quienes no. Claro, claro. Bueno, digamos, en términos estrictamente científicos podríamos, porque digamos, el principal que sostiene esta teoría es Hugo Chumbita, que de hecho tiene un libro en coautoría con Víctor Robledo, es muy bueno, buen historiador, pero bueno... Lo he entrevistado a Víctor Robledo, muy bueno. Bueno, él es coautor de un libro sobre Severo Chumbita, precisamente con Hugo Chumbita, que es él el que sostiene, que tiene este libro que se llama Secreto de Yapeyú, y él habla de este origen mestizo de San Martín, que me parece muy interesante. O sea, yo no sé decir si es cierto, no soy quien, porque realmente hay una corriente más conservadora que no acepta tal vez esto, y está esto de decir, bueno, a ver, hay indicios, hay fuentes, hay por lo menos datos que indican que efectivamente esto puede ser así, y así lo hace ver Chumbita, y creo que es muy interesante también, ¿no? Porque indistintamente de la sangre, digo, me parece muy valioso pensar que el libertador de América tiene sangre americana, ¿no? Pero si nos ponemos de cada lado, ¿cuál es el argumento? ¿Uno, estudiar registros o cuál sería como puntualmente? Bien, en el caso acá yo creo que lo más importante en cuanto a San Martín es que, y lo dice Chumbita en el libro, hay una hija de Alvear, que en teoría era el hermano de San Martín, que ella en un diario íntimo, mucho tiempo después, sí, cuenta toda la historia, dice, mi papá era hermano de San Martín y todo eso. Entonces es como una fuente familiar de alguien que lo ha vivido, porque, digamos, no me acuerdo cómo se llamaba la mujer, pero era hija del general Alvear, y ella escribe este diario que Chumbita lo toma como fuente y que muchos lo impugnan diciendo que la mujer ya era grande o tenía problemas de salud mental, cosas por el estilo, como que no era un relato válido. Entonces es el argumento, por lo menos es el debate, esa fuente en concreto. No es la única, pero por lo menos es la más problemática. Tenemos un diario de alguien que era, digamos, de la familia, de hija de Alvear, sí. Y Alvear supuestamente era el hermano de San Martín, porque San Martín sería hijo del Diego Alvear, si mal no recuerdo, con una india, de Rosa Guarú. Mira. Que ellos vivían en las misiones. Entonces esta Rosa Guarú en realidad era la nodriza del general San Martín, pero que en teoría era la madre, ¿no? Entonces ellos se van luego a Europa y bueno, hay que cortar ese vínculo. Nunca más vuelve San Martín a ver creo, ¿no? a Rosa Guarú, a quien sería su madre, porque bueno, toda su campaña lo ha llevado desde Buenos Aires a Mendoza, Chile, Perú, y nunca volvió a las misiones, digamos, a su tierra natal. Pero si hoy lo quiero, o eso se quiere demostrar genéticamente, ¿se puede? Bueno, Chumbita quería hacer un ADN. En algún momento, no sé si recuerdan, yo era un poco más chico, recuerdo hace varios años, que hubo un debate también grandísimo por eso, que querían abrir la tumba de San Martín para hacer un ADN y saber la verdad. Y no se pudo. Y el argumento es que para hacer una cosa así, quienes tienen que autorizar eso son las familias, los descendientes. Claro. Y San Martín no tiene descendientes. No legítimos, por lo menos. Supuestamente hay descendientes ilegítimos, bueno, pero como que no aplican. Entonces, para hacer ese trámite tiene que venir un descendiente a hacer la solicitud, pero bueno, no hay. Pero, ¿qué tan? O sea, es importante, pero digo, ¿cambiaría algo de la percepción de la historia de lo que hizo San Martín si esto se sabe o no se sabe? Para nada, para nada. De hecho, hay fuentes, hay muchos relatos, cartas, creo, documentos de San Martín que dice ser indio. Bueno, obviamente se lo puede matizar, no es que efectivamente era pero puede ser que sí, puede ser que no. La gesta sanmartiniana no cambiaría nada. Al contrario, le daría mayor simbolismo el hecho de que el Libertador sea mestizo, con todo lo que hizo. Tendría otro peso. Claro, en vez de pensarlo negativamente, digamos, positivo. Claro, para mí, o sea, yo lo pienso genial, pero no creo que eso vaya a afectar lo que él hizo, digamos. No, para nada, para nada. Invito a leer. Ni para bien ni para mal, capaz que como decís simbólicamente puede ser. Pasa que el tema es indistinto quién eran sus padres, pero claro, está esa parte conservadora que tal vez no acepta el hecho de que San Martín no era hijo del legítimo matrimonio de sus padres, de San Martín y Matorra. Entonces, bueno, hay como tal vez ese sea el hilo que más se resiste, pero como te digo, no tiene nada que ver con todo lo que hizo San Martín en su vida y todo lo que le debemos, ¿no? Como nación, quién hayan sido sus padres. Lo único que sí es interesante, o por lo menos visto desde otra perspectiva ajena a San Martín, nos habla del mestizaje, nos habla de que todo el tiempo nunca paró. No es que, siempre tenemos una idea de que en la época colonial están los españoles por acá, están los indios por allá, están los negros por allá. No. El mestizaje
total, completo y constante durante toda la época colonial y durante toda la historia de la humanidad. Entonces, digamos, esto que vemos tal vez en San Martín, en otros próceres, que Facundo, que era nieto de una india, nos habla de eso, de que el mestizaje es constante, ha sido y ha seguido siendo durante mucho tiempo, a pesar de que, bueno, no sea historiográficamente la tradicionalmente hablando, en términos historiográficos, digamos, no se ha visto tal vez esa simbiosis tan clara entre las etnias, pero lo hay, y nosotros somos la prueba de ello, porque somos descendientes de todo ese mestizaje. ¿Y esto que decís de que Facundo era nieto de una india, eso está demostrado? Sí, está trabajado, y Robledo lo cita también en todos sus libros. Es interesantísimo también, digo, porque habla de lo mismo. Esto, la abuela india de Facundo es sanjuanina, como te digo, era la madre de Prudencio Quiroga, y era india tributaria, de hecho, si no me equivoco, o hija de indios tributarios, pero venían de ese origen. Entonces, o sea, vuelvo a lo mismo, el mestizaje, cuando nosotros vemos las biografías de ciertos próceres, de algunas personas, y vemos que tenían un pariente indio negro, nos habla de eso, y distintamente del personaje en cuestión, sino que nos habla de cómo la sociedad ha sido así, constantemente y siempre. ¿Qué es indio tributario? Los indios que vivían en reducciones y que pagaban tributo al rey. Que, digamos, eso se mantuvo incluso hasta el final del siglo XVIII, casi hasta la última parte de la época colonial. En algunas partes, creo que en La Rioja no, o me parece que no, pero en el siglo, digamos, lo que va de lo que es 1800 a 1810, que todavía es época colonial, había todavía algunas encomiendas y pueblos de indios que pagaban tributo. ¿Y por qué algunos pagaban y otros no? ¿Cuál era la diferencia o qué beneficio tenía? Porque así se organizaban, digamos, los españoles cuando llegan, digamos, promueven un tipo de organización, o sea, lo que hacen es intentar crear una república de españoles y una república de indios, que los indios vivan en su lugar, en su pueblo, y los españoles en las ciudades. Obviamente eso, como te digo, nunca se logró, siempre hubo mezclas, siempre españoles viviendo en pueblos de indios, viceversa. Entonces por eso, digo, había mucha movilidad, lo que generaba que había indios libres, indios que se iban, indios foráneos, por ejemplo, salen en algunas fuentes, vemos mocovíes que eran de Chaco y aparecen acá. Había mucha movilidad, ¿no? Entonces como que había indios que sí vivían en las reducciones, porque así se había dado, y otros que no, que históricamente ya habían sido dispersados. Recordemos, en el siglo XVII es la época en la que se lleva a cabo en el Tucumán las guerras calchaquíes. Entonces ese es el quiebre de la población indígena, porque ahí, digamos, los desnaturalizan casi por completo, o sea, los vencen y los sacan de su hábitat, ya sea los reubican en otras partes dentro de la gobernación de Tucumán, o los llevan a otros lugares. Por ejemplo, Quilmes, en Buenos Aires, se llama Quilmes porque eran los indios Quilmes de Catamarca, si no me equivoco, que en esa época los llevan o sea, digamos, van a parar a Buenos Aires. Y por eso hoy se llama Quilmes la ciudad, porque eran esos indios que habían sacado de Tucumán en el siglo XVII. Mira, ¿me querés contar un poco sobre el Centro de Estudios Genealógicos que están conformando? Bueno, sí, esto es una iniciativa principalmente de los jóvenes, ¿no? Porque venimos con muchas ganas de hacer cosas, de movernos en términos académicos, y hemos conformado esto que hemos llamado Centro de Estudios Históricos y Genealógicos de La Rioja, que digamos, esta iniciativa a la que se han acoplado varios referentes, personas, historiadores, genealogistas de larga trayectoria, y que, bueno, eso nos alegra mucho porque de alguna manera es un reconocimiento y nos da legitimidad a nosotros como que recién empezamos y estamos conformando estos movimientos históricos y genealógicos. En mi caso, que yo soy ante todo genealogista, la idea de formar el centro, que siempre estuvo dando vuelta, porque, digamos, en La Rioja no existía hasta ahora una institución que represente a la provincia, o sea, una institución genealógica que representa a las provincias. Entonces yo el año pasado, en el año 2024, voy a San Juan, participo en un congreso de genealogía que coincidió también con otro evento importante a nivel iberoamericano, fue Reunión Americana, Congreso Iberoamericano de Genealogía, y vinieron muchas personas, y allí también sesionó la asamblea de la Federación Argentina de Genealogía, y que eligió como el nuevo presidente de la federación, que es la entidad que nuclea a todos los centros, a todas las instituciones genealógicas del país. Lo eligen a Gerardo Flores Sibaldi de Tucumán, y él desde ese momento fue uno de los primeros que me motivó y que me dijo que hagamos el centro, que él me iba a apoyar. Entonces, con ese apoyo y con digamos, el acompañamiento de todos los amigos aquí en La Rioja, le hemos materializado y hemos fundado el centro el día 18 de junio pasado.
Y ahora el día 24, ya pronto vamos a estar sacando el flyer, vamos a hacer la presentación pública del centro, porque hay muchos que no se enteraron. Entonces ahora vamos a presentar públicamente, vamos a convocar a todo el público que quiera asistir, y van a ser conferencistas centrales aquí en ese evento, Roberto Rojo, que es uno de los vocales de la institución, y Marcelo Gersani Oviedo, que viene de Catamarca y que fue mi profesor. Mira. Así que bueno, lo considero mi maestro, y él me confirmó que iba a venir y que le encantaba la participación, a quien les agradecemos muchísimo porque para nosotros es importante presentar nuestra institución con estos dos expositores de lujo. Así que bueno. Y ahí van a seguir estudiando todo lo que son las líneas de la provincia de La Rioja, o el que quiera acercarse va a decir, che, chicos, quiero saber de esto. ¿Cómo va a funcionar? Es buena tu pregunta porque somos un centro de estudio, o sea, no somos una academia o algo muy, en términos, o sea, académicos, ¿no? O sea, somos bastante amplios, queremos generar conocimiento y sobre todo generar interés, despertar ese interés, ¿no? O sea, no nos queremos centrar en lo estrictamente académico porque, bueno, eso a veces no es tan... Es como un interés más social, más... Claro, o sea, nos interesa obviamente las dos cosas, ¿sí? Sí. Queremos publicar una revista que responda digamos, a cuestiones académicas, pero, digamos, la actividad del centro pretende ser más abierta y más de llegada, ¿no? Que la gente se acerque, que quiera participar, y tanto en historia como en genealogía, digo, somos entusiastas de eso, ¿no? No queremos pretender que sabemos todo, ¿no? Y la idea es ir haciendo reuniones mensuales, y para ello estamos haciendo ahora un convenio con el Archivo Histórico de la provincia para que podamos hacer las reuniones en la biblioteca del archivo. Así que a eso le debemos la buena predisposición de la arquitecta Verónica Vargas, que es la actual directora del archivo, y que, bueno, ella nos está haciendo más fácil todo este trámite, y a ella le agradecemos también que vamos a poder tener un lugar de reunión, ¿no? En el archivo y en ese lugar tan emblemático como es el Archivo Histórico, sobre todo para historiadores y genealogistas. Claro, ¿sentís que hay mucha gente de la provincia de La Rioja, no sé el contacto que vos has tenido, que desconoce toda esta historia o desconoce los orígenes de los riojanos, de los apellidos riojanos? Sí, hay bastante desconocimiento porque, digamos, como digo, la genealogía hasta hace muy poco tiempo no ha sido ni muy cultivada ni muy aceptada. Sí. Como te digo, esto se está hace poco, no, digo, durante todo el siglo XX los genealogistas han ido adquiriendo más rigurosidad en los trabajos, qué sé yo. Entonces, digamos, de alguna manera somos parte de este movimiento que renueva la genealogía y que no solamente como sinónimo de nobiliaria, sino que es una ciencia que se ocupa de todo el conjunto de la sociedad. Y como eso no ha sido tan cultivado en La Rioja, por ahí a la gente no le interesa mucho o tiene esos prejuicios de que genealogía es lo mismo que celebrar linajes encumbrados y no es tan así. De hecho, no es nada así. Así que bueno, la idea del centro es precisamente eso, demostrar que la genealogía tiene mucho asidero científico y, bueno, al mismo tiempo hacerle ver a la gente que podemos trabajar con eso y hacerle ver también que todos, y es algo que yo digo siempre, todos somos parientes. En Rioja todos somos parientes. Claro, entonces cuando uno investiga los árboles genealógicos ve que en un punto se conectan y sobre todo acá en La Rioja que somos tan chiquitos. Bueno, Franco, la verdad es que me encantó porque no sabía nada, o el 80% de las cosas que contaste no tenía idea, y me llama mucho la atención porque en mi historia particular, por ejemplo, mi abuelo, él tenía su familia en Agua Blanca. El apellido de mi madre es compuesto, ¿viste? Es Nieto Reina. Tenía su familia en Agua Blanca, su familia biológica, y vino una familia de Buenos Aires y lo adoptó. Entonces su apellido tiene dos, Nieto y Reina, ¿me entendés? Entonces, como para rastrear genealógicamente, ya te voy a consultar. ¿Viste? Sí. Está bueno, me interesa mucho. Me encantó. ¿Algo que te haya quedado en el tintero que me quieras contar? Bueno, quería comentarte que hace poquito hemos hecho, bueno, lo comenté muy breve, pero digo, hemos hecho una investigación con Víctor Vega, colega y amigo, sobre Patricio del Sacramento, que fue un maestro afrodescendiente y que tuvo una actuación muy interesante en La Rioja durante el siglo XIX, la época de los caudillos. Pero él estuvo aquí, era un hombre de la iglesia. Te explico, nos interesaba a Patricio, concretamente fue algo que se le ocurrió a Víctor, porque él investigaba el interés del campo de la afrodescendencia, de los estudios afrodiaspóricos y concretamente en La Rioja. Y yo de parte de la genealogía, las historias sociales, como que hemos ido empezando a compartir fuentes, ideas. Él me comentaba que estaba haciendo esto, siguiendo a Patricio, yo le pasaba algún dato. Cuando menos nos dimos cuenta ya estábamos escribiendo el texto y bueno, se salió publicado hace poquito, hace un par de días.
Y básicamente lo relevante de la investigación es, como te digo, el hecho de que hemos puesto sobre la mesa todas estas figuras, además de Patricio del Sacramento, afrodescendientes que han tenido en La Rioja mucha importancia política, educativa, religiosa, personas que, como digo, eran descendientes de esclavos. En el caso de Patricio... ¿Quién fue Patricio del Sacramento? Me centro en él. Patricio del Sacramento fue un maestro de escuela que fue uno de los primeros que enseñó a leer y a escribir aquí en La Rioja, en un tiempo donde no había escuela pública, no existían. Entonces, los únicos que daban... No era el único, ¿no? Pero fue uno de los principales maestros por el hecho de que se desempeñó durante mucho tiempo como maestro y enseñaba a leer y a escribir a los hijos de la élite. Entonces, él, como hijo de esclavo, porque él era hijo de un esclavo, nació libre, porque la madre de su madre era mujer libre. Recordemos, en la época colonial, la condición jurídica la transmite la mujer. Si la mujer es esclava, el hijo es esclavo. Y si la mujer es libre, el hijo es libre, indistintamente de la condición del padre. Entonces Patricio, y que encima esto se confunde, porque Patricio justo nace en 1813. Y en el año de 1813 es cuando la Asamblea General Constituyente sanciona la libertad de vientre. Entonces se pensaba, muchos autores han repetido, que Patricio era un liberto. ¿Qué quiere decir? Liberto, que era una persona que había nacido libre, pero por la legislación revolucionaria. Y en realidad no, Patricio nace libre porque la madre era libre. Bueno, él se cría en la iglesia. Qué ganas de buscar mugre todo, a ver. Sí, es así siempre la historia, es manoseada. Bueno, él se cría en la iglesia matriz, la actual catedral. Allí aprende a leer. De hecho, el padre de Patricio era el sacristán de la iglesia y él también va a heredar ese cargo de sacristán. Que de alguna manera le daba cierta importancia, ¿no? Porque el sacristán era el que se encargaba de custodiar la sacristía, que era sagrada. Sí. Entonces su papel era importante. Patricio aprende a leer, en algún momento le enseñan, siempre me he puesto a pensar cómo le habrá enseñado a leer, porque los curas que estaban en ese momento eran conocidos. Castro Barros, por ejemplo, uno de los candidatos que tal vez le haya podido transmitir alguna educación a Patricio, u otros más, Villafañe, de la Colina, etcétera. Pero bueno, él se cría toda su vida, la vive en la iglesia, digamos dentro de la parroquia. Él tenía que vivir ahí porque era el que guardaba la sacristía, y allí se hace notario eclesiástico con el tiempo. Interesante lo del notario, porque el notario eclesiástico siempre es alguien de confianza del cura. El sacerdote, en este caso aquí que era el cura rector, elegía al notario entre gente de confianza. Por ejemplo, uno de los curas que estuvo aquí en la catedral mucho tiempo fue Nicolás de Villafañe. El cura Nicolás de Villafañe creo que había sido quien bautiza incluso a uno de los hermanos de Patricio. Él tenía como su notario a uno de sus sobrinos, a Francisco Solano Gómez, que va a ser gobernador de La Rioja. Y Francisco Solano Gómez comparte ese cargo de notario con Patricio. O sea, Patricio desde joven ya tenía estas vinculaciones con gente importante y al mismo tiempo tenía la confianza del cura, porque digamos, ser sacristán, ser notario y luego ser maestro no era para cualquiera. No era para cualquiera. Y Patricio a través de eso logra un prestigio importante, ¿no? Porque la gente lo reconocía. De hecho, nosotros vimos en la documentación parroquial cómo Patricio tiene muchísimos ahijados. Había no solamente apadrinado a muchos niños, sino que había bautizado. Él, como hombre de iglesia, estaba capacitado para hacer el bautismo de socorro, que se le decía en ese momento, que digamos, le aplica los óleos. En realidad los óleos los aplica el cura, pero él le puede hacer el bautismo como cristiano laico. Y entonces Patricio había hecho muchos de estos rituales, había apadrinado a mucha gente, y entre la identidad de esa gente era lo interesante, porque digamos, entre los ahijados de Patricio había otros afrodescendientes y estaban los hijos de la élite, los sobrinos. Entonces él se movía en un mundo pendular, estaba con sus iguales, digamos, por decirlo de alguna forma, los afrodescendientes que vivían en la periferia de la ciudad, que eran sus primos algunos, y al mismo tiempo tenía una vinculación muy estrecha con los curas, con la élite, ¿no? Con las familias más encumbradas y aristocráticas. Entonces Patricio estaba en el medio. Y a través de eso él logra, digamos, un prestigio importante, ¿no? Porque no solamente fue notario, maestro, sino que también logra emparentar con familias muy importantes. Por ejemplo, una de sus hermanas, Tomasa, se casa con Zoilo Bazán, que ese matrimonio es interesantísimo porque Tomasa del Sacramento, la hermana de Patricio, era hija de un esclavo, y Zoilo Bazán, ¿quién era Zoilo Bazán? Era el hermano de Casto Bazán. Y Casto Bazán eran propietarios muy ricos de Tama,
y allí es donde se celebra el Tratado de la Banderita, en 1862. O sea, estamos hablando de familias muy importantes que se estaban vinculando con hijos de esclavos, y eso pasaba en La Rioja, pero digamos, hasta que nosotros no lo vimos a través de Patricio, son tipos de relaciones que no habían sido vistas en la historia. Esto de los afrodescendientes y los españoles que convivían en la misma ciudad. Bueno, me mostraste tu genealogista, tu profesión. Bueno, te agradezco, Franco, la verdad que es muy interesante y me encantó la historia. ¿Te sentiste cómodo? Sí, hermoso, el lugar me encanta, no había venido y te agradezco por la invitación y también a Leo por todas las gestiones, así que a ambos muchísimas gracias, ha sido un placer estar acá y espero que me inviten de vuelta. Bueno, listo, queda parte B, terminamos.